entonces voy a tratar de jugar con ambos niveles. No es fácil, no puedo avanzar tan rápido porque pues, necesito explicar algunos conceptos de tal manera que no se pierdan los muchachos secundarios. Estuve escuchando que algunos ya llevaron algún curso de óptica en alguna ocasión. ¿Cuántos han llevado algo de óptica? ¿Saben algo de óptica? Por lo menos. ¿Uno, dos? ¿Algo de óptica? Por lo menos lo básico. ¿Sí? Bueno, hay varios que tampoco han llevado nada. Entonces, voy a tratar de darles una semblanza general de lo que es la óptica, todos los efectos relacionados. Como el curso es abarca bastantes conceptos, un material bastante amplio, entonces vamos a avanzar un poco rápido y no voy a poder profundizar demasiado, pero lo suficiente como para que ustedes comprendan la mayor parte de los conceptos que están inmersos dentro de la óptica, ¿no? Entonces, mi nombre es Hugo de León, para servirles. ¿Está grabado? Estos son los cuatro divisiones en que voy a separar el curso. Básicamente vamos a estar tocando uno por día aproximadamente y vamos a dejar, tal vez si nos queda un poco de material para otros días, para el quinto día si tuviéramos algún espacio, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de la naturaleza de la luz en primer día y algunos principios básicos de óptica, reflexión, refracción, refracción de diferentes tipos de materiales y algunos fenómenos que se presentan con los que estamos relacionados frecuentemente. Después vamos a ver un poco de óptica geométrica y formación de imágenes en lentes, en espejos de diferentes tipos, refractivos, no refractivos, etc. Y después vamos a ver un fenómeno que se presenta con las ondas de luz y con la mayor parte de las ondas que se conoce como interferencia, ¿vale? Que tiene que ver con el concepto mismo que nosotros conocemos como interferencia, se interfiere entre ellos. Y por último vamos a ver lo que son patrones de difracción y polarización, un experimento un concepto que se desarrolló a partir de Thomas Young, que hizo un experimento y encontró un concepto interesante por allí en cuanto a difracción y también polarización. Bueno, vamos a empezar. Entonces, la óptica la podríamos definir como el área de la física que estudia la luz, sus propiedades y así como instrumentos que se usan para modificar las características de la luz. Estamos muy relacionados con la óptica, tal vez lo más vistoso sea un arcoíris, ¿no? Que es un fenómeno directo que se presenta en la naturaleza, dado precisamente como un fenómeno óptico, ¿no? Y también pues, están los telescopios, los microscopios, están también los espejos retrovisores. Cuando tenemos nuestro espejo retrovisor a la derecha dice, cuidado, los objetos que se ven pueden estar más cerca de lo que parecen, ¿verdad? Porque tenemos un espejo convexo allí. Los microscopios y las cámaras fotográficas son muestras sencillas de lo que se puede hacer con espejos. Muy bien. Y la óptica se divide en una gran rama, la óptica física, que tiene que ver con fenómenos un poquito más avanzados como polarización, difracción, interferencia, y la óptica geométrica, que estudia la propagación de la luz y cómo ésta se comporta cuando entra un material diferente o cuando se refleja, ¿no? Entonces vamos a empezar con óptica geométrica, que es un poco más sencilla, y luego vamos a ir con óptica física. Y para ello voy a hablar algunos. Muy gracias. Vamos a hablar con algunos. Voy a entrar con algunos hechos importantes acerca de la luz. Acerca de la naturaleza de la luz. Primero, la luz es radiación electromagnética, es un campo eléctrico que va relacionado directamente con un campo magnético, variando en el espacio y tiempo, a lo que le conocemos nosotros como radiación electromagnética. ¿Ustedes saben qué es una onda? ¿Alguien sabe qué es una onda? La definición de emisión. Una definición de onda. ¿Cómo definimos la onda? Es la propagación de una perturbación. Cuando nosotros aventamos una piedra en el agua, cuando movemos una cuerda tensa, nosotros vemos un fenómeno que se definió como onda, ¿sale?
A diferencia de las ondas mecánicas, como se les llama a las ondas que se presentan en un medio físico, como en el aire, por ejemplo el sonido, o en el agua, y algunos otros tipos de ondas, la radiación electromagnética no necesita un medio para distribuirse, ¿no? O para propagarse. Pues es una gran ventaja porque, pues imagínense, la luz del sol es el medio más, o el instrumento más importante que usa el planeta Tierra para poder tener energía. Y si no tuviera un medio de propagación, y si necesitara un medio de propagación, pues entonces creo que no existiría vida en este planeta ni en ningún otro, ¿no? Nosotros sabemos que las plantas absorben a través de la fotosíntesis, absorben esa energía y la transfieren a los enlaces moleculares que se dan entre las cosas que comemos, y esa energía se transfiere. Al final es la luz, ¿no? Lo que hace que nuestro planeta pueda moverse, que haya energía en este planeta, ¿no? Todo se genera precisamente en la luz. Sucede que un hecho interesante que se empezaron a observar desde el inicio es que la luz era una onda, se comportaba como onda. ¿Qué significa que sea una onda? ¿Qué significa que algo sea una onda? ¿Perdón? Para los que más saben, ¿qué significa que la luz sea una onda? Que tiene frecuencia, porque las ondas pues presentan un comportamiento ondulatorio y eso permite que tengan una frecuencia. ¿Cómo está definida la frecuencia? Voy a estarles preguntando para que ustedes también comenten. ¿Qué es frecuencia? ¿Perdón? La cantidad de ciclos por segundo, o sea, la cantidad de veces que se repite el ciclo por la unidad de tiempo, ¿no? Esto es frecuencia, y el inverso de la frecuencia es el periodo, que es el tiempo que tarda en replicarse una onda o realizarse un ciclo. Entonces, sucede que una de las observaciones que se notaron fue que la luz se comporta como onda, tiene frecuencia, tiene longitud de onda, presenta interferencia, pero también se comporta como partícula, tiene un momento, una cantidad de movimiento que imparte cuando se impacta con un material. Uno de los fenómenos observados en el experimento de efecto fotoeléctrico. Entonces, la conclusión a la que se llegó es que la luz en algunas circunstancias se comporta como onda y se comporta como partícula, ¿sale? Con las características de onda y con las características de partícula. La velocidad es 3 por 10 a la 8 en el vacío y es constante. Esto es, la velocidad es la distancia sobre el tiempo. Como longitud, lambda es el concepto de longitud de onda. Si nosotros tenemos una onda, entonces pues lo que tenemos es lambda, es la distancia espacial. Por ejemplo, en el agua, si nosotros medimos la distancia entre una cresta y otra, pues esa va a ser la lambda de la onda. Y F, que es igual a 1 sobre T, que es la frecuencia. No voy a escribir esta fórmula en términos de la ecuación básica que lo conocemos como velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, la distancia recorrida en un ciclo entre el tiempo necesario para que se dé de cresta a cresta, pues es la velocidad. Nosotros sabemos que en el caso de la luz, ahorita voy a hablar un poquito más de esto, pues es igual a la velocidad de la luz, que es constante, que es 3 por 10 a la 8. Observen algo interesante. Si nosotros modificamos la longitud de onda de la luz, entonces la frecuencia se modifica para que la velocidad se mantenga constante. Aquí a B la estoy escribiendo como sé, que es 3 por 10 a la 8. Entonces es lambda L. Y un último hecho interesante, también resultado de una de las cosas que estableció Einstein es que la luz está cuantizada. Esto es que su energía se presenta en partículas o en paquetes llamadas fotones, y esta energía Einstein las estableció como H por F, donde H es igual a 6.63 por 10 a la menos 34 y F es la frecuencia de la luz, ¿no? Ok. Voy a tratar de explicar con esta diapositiva rápidamente lo que es la luz o la interferencia electromagnética, las ondas electromagnéticas. Lo que hay detrás de todo esto pues es mucho, ¿no? Entonces voy a tratar de explicarlo como hay algunos aquí de secundaria.
de forma sencilla. La ley de Maxwell que escribo en la parte de la derecha, que son 4, la ley de Ampère, la ley de Faraday, la ley de Gauss de magnetismo y la ley de Gauss de forma general, los electromagnéticos predicen que cuando una partícula cargada se acelera, emite ondas electromagnéticas. ¿Vale? Resolviendo esas ecuaciones, encontramos más bien, sustituyendo una en otra y combinándolas, nos encontramos con ecuaciones diferenciales, que son ecuaciones como las algebraicas, donde se incluyen derivadas, y al resolverlas podemos encontrar, haciendo algunas aproximaciones, podemos encontrar dos conceptos: el concepto del campo eléctrico y el concepto del campo magnético, inmersas dentro de una perturbación de una carga, cuando una carga se acelera. Creo que ustedes no saben todavía qué es campo eléctrico, pero sí saben qué es voltaje, y campo magnético lo pueden ver con un imán, ¿no? Es un concepto un poquito más avanzado. Creo que algunos no saben qué son funciones, entonces tendría que definir función para después definir campo y ir un poquito más adelante. Pero pues vamos a considerar que simplemente que el campo eléctrico lo relacionamos directamente con el voltaje que hay en nuestras casas, y el campo magnético pues con el magnetismo que tenemos en algunos imanes, ¿no? Entonces, al resolver las ecuaciones de Maxwell de forma sencilla, aproximada, nos surgen estas dos ecuaciones. Lo que nos indica esto es que, aunado a la perturbación que se genera en la carga, en una carga, estas generan dos campos que van acompañadas por la onda electromagnética, un campo eléctrico y un campo magnético. No quisiera que esas ecuaciones nos asustaran. Oía por ahí que algunos de ustedes ya saben incluso integrar, entonces creo que para los que van en bachillerato esto no es tan difícil. Se las puse ahí para que las empiecen a conocer y las empiecen a ver, y en algún momento digan: oye, yo quiero conocer las ecuaciones de Maxwell, y las quieran resolver, ¿no? Y estudien un poco más acerca de ello. Ok, donde K es un concepto que se llama número de onda angular, que está definido como 2pi sobre lambda, que es más o menos como más o menos el mismo que omega, pero en cuestión de longitud, no en cuestión de tiempo, ¿no? Omega es 2pi sobre t y K es 2pi sobre lambda, donde lambda es el equivalente al periodo, ¿no? Más o menos eso. Ok, aquí era F, F es igual a 1 sobre t. Entonces, lo más interesante, lo resalto acá, de todo esto, es que siempre que una partícula cargada se acelera, esta transfiere energía al exterior por medio de la radiación electromagnética, acompañándose dos campos, un campo magnético y un campo eléctrico. Aquí muestro en la figura lo que estamos hablando. Entonces, una radiación electromagnética es básicamente un campo eléctrico y un campo magnético frecuentemente perpendiculares entre ellos, que se desplazan no a través de un medio, sino en el espacio. ¿Sale? Decimos que una onda es polarizada linealmente cuando el campo eléctrico es paralelo, suponiendo que tuviéramos una fuente de perturbación en el origen. Aquí estamos en el espacio. Para los que están en secundaria, pues yo creo que han visto el plano. ¿Conocen el espacio? ¿Los de secundaria? ¿Quiénes son de secundaria? ¿Sí? ¿Todos ustedes son de secundaria? La mayor parte son de secundaria. ¿Conocen el espacio? A lo que llamamos el espacio, la mayor parte de ustedes. Si nosotros hablamos de un solo eje, es el eje real, el plano, y hablamos del espacio en 3 dimensiones, ¿no? Lo que vemos en esa esquina, los 3 ejes, ¿no? Entonces, si tenemos una fuente de perturbación en el origen, entonces tenemos una señal electromagnética que se desplaza sobre el eje X o en la dirección de propagación hacia el eje X. Entonces vamos a tener dos vectores de campo, uno eléctrico y uno magnético, suponiendo que los vectores estén sobre el eje Y y sobre el eje Z. Entonces a eso nosotros le conocemos como una onda plana, una onda polarizada linealmente. Onda plana, suponiendo que sobre el plano YZ estuviera un conjunto de ondas de perturbaciones que se están dando, y tenemos muchas ondas que viajan
en dirección del eje X, paralelas una sobre otra y en fase. Entonces, a todas ellas les conocemos en conjunto como una onda plana. ¿Vale? Sí, ahorita vamos a expresar esto en términos de rayos, que es más fácil manejarlo, sobre todo en óptica, pero aquí hablamos de una onda plana. Y por último, un frente de ondas. Si todos los extremos de las ondas que nosotros estamos emitiendo las uniéramos, todas las que están en fase, las uniéramos, entonces lo que tendríamos sería un frente de onda. ¿Sale? Si ustedes quieren comentar en algún momento, alguna pregunta, sea, con confianza. Muy bien, y yo creo que ustedes ya han visto esta figura, la figura del espectro electromagnético. Nosotros sabemos que por ser la luz una onda, pues tiene asociada una frecuencia. Entonces, ahí ponemos algo que le hemos conocido como espectro electromagnético, que se describe en términos de la frecuencia o de la longitud de onda. Por cuanto la velocidad de la luz es constante en el vacío, entonces si nosotros variamos la frecuencia, pues obviamente debe variar de forma inversamente proporcional a la longitud de onda, y nosotros podemos describir cada uno de los puntos de ese espectro, ya sea en términos de la frecuencia o de la longitud de onda. Esto es, podemos ubicar cada parte del espectro, ya sea a través de la frecuencia o a través de la longitud de onda. Como son inversamente proporcionales, si uno se incrementa, el otro se decrementa y viceversa, ¿no? Tal vez lo interesante de este espectro es que, pues, esta es la frecuencia, conforme las frecuencias en kilohertz son las frecuencias de radio normalmente, AM, las de FM un poco más elevadas, las frecuencias de televisión también. Luego tenemos algo que conocemos como microondas, que son las que usan los hornos de microondas para cocer alimentos de alta potencia. Y luego tenemos la zona de infrarrojos, el espectro visible y ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. ¿Vale? Algo interesante tal vez es que, tal como Einstein estableció, voy a regresar tres diapositivas. La cantidad de energía de una onda electromagnética se incrementa con la frecuencia. Por eso cuando ustedes van a tomarse una placa de rayos X, pues se pueden tomar una cada 6 meses, creo, no muy frecuentemente, porque la cantidad de energía, por estar muy arriba del espectro electromagnético, como la frecuencia es muy elevada de los rayos X, entonces la cantidad de energía que se está transfiriendo es muy elevada y pues puede producir afectaciones en los cromosomas y con ello pues problemas de cáncer, ¿no? Algo así. Entonces la energía de la luz está directamente proporcional con la frecuencia, ¿sale? Ok, tal vez algo interesante también acá es donde se encuentra el espectro visible. El espectro visible es realmente muy pequeño comparado con todo el espectro. Estamos hablando de frecuencias que andan en el orden de 10 a la 15 y longitudes de onda que andan entre 0.4 por 10, 0.4 por 10 a la menos 6, o sea, 0.4 micrómetros o 0.4 nanómetros hasta 0.7, ¿no? Más o menos es el espacio en el que se mueve la luz que nosotros vemos. Realmente la luz que nosotros vemos es muy pequeña, ¿sí? ¿Hay un límite para el espectro? ¿Hay un límite para el espectro? Mira, a ver, tú que eres cosmóloga, ¿qué nos puedes decir acerca de eso? Sí, sí hay un límite. En sí está muy relacionado con la longitud de onda del espectro, ¿no? Si te fijas, lo más que podemos llegar de la vista está de ahí, bueno, al menos en esta tabla, llega hasta un picómetro, ¿no? Hasta 1 por 10 a la menos 9, 1 por 10 a la menos 2, ¿no? Entonces, más allá, la medida reportada que existe es la llamada longitud de Planck, ¿sí? Eso lo vamos a ver en física moderna, que es aproximadamente, estamos hablando de 10 a la menos 32. Entonces, a partir de ahí, no podemos observar más allá, ¿sí? Experimentalmente.
teóricamente podemos ver, por eso esto de las llamadas teorías de cuerdas, etcétera, llegamos hasta 10 a la menos 40, 10 a la menos 50, ¿no? Metros. Entonces, visiblemente, la longitud de Planck viene siendo la menor longitud representada experimentalmente, y hasta ahí sí se tiene un espectro en el que podamos decir, ok, aquí tenemos algo, ¿no? Inclusive, lo interesante es que a pesar de que llegamos a esta medida de Planck, ese espectro es el más general, porque hasta ahí podemos hacer estudios de estrellas, por ejemplo, explosiones de estrellas que ocurrieron miles de millones de años, se puede ver la luz visible, se puede ver los rayos X. Entonces, por interés físico, ese es un espectro general. Y también tiene que ver con pues, las cuestiones de la materia, ¿no? Las materias, las dimensiones son demasiado pequeñas, por lo menos con las que estamos relacionados, y ir mucho más abajo en dimensiones, pues son cosas que ya no podemos percibir, ¿no? Entonces, hay limitaciones de ese tipo en cuanto a lo que podemos observar. Tal vez teóricamente puede existir, pero lo que podemos observar es eso, ¿no? Entonces, aquí está el espectro. Observen que las longitudes de onda menores están dadas más bien. Las frecuencias menores y longitudes de onda mayores están dadas, se presenta el rojo como color, luego sigue el anaranjado, el amarillo, el verde, el azul y el violeta. Y el ultravioleta hacia arriba, ¿no? O sea que arriba de las frecuencias, en frecuencias si subimos, bajamos la longitud de onda. Y nos encontramos con el ultravioleta. Y si hablamos de frecuencias más abajo, pues nos encontramos con el infrarrojo, que después sigue el rojo y etcétera, ¿no? Entonces nada, para que lo recordemos en un momento, que vamos a ver un poco de Ok, el fenómeno de reflexión es algo que nosotros, con lo que nos encontramos frecuentemente. Cuando nos vemos en el espejo, pues lo que vemos es la luz que se impacta sobre nosotros reflejada, ¿no? Algunos tenían antes la idea de que pues lo que sucedía cuando veíamos es que el objeto emitía luz y nuestros ojos lo percibían. Otros decían que los ojos emitían luz y con ello percibían, podíamos ver. Sin embargo, ahora se sabe que pues la luz se impacta sobre el objeto que nosotros estamos viendo, y el reflejo de esa luz llega a nuestros ojos y nosotros podemos ver de acuerdo a lo que se impacta en el objeto, ¿no? Tenemos dos tipos de reflexión. Una de ellas es la reflexión especular, cuando las dimensiones de la superficie, o más bien las variaciones en la superficie, son mucho más pequeñas que la longitud de la onda que está rebotando en ella. Entonces tenemos una reflexión especular, le llamamos. ¿Sale? Todas las líneas de onda salen con cierto ángulo. De hecho, la ley de reflexión establece que los ángulos son exactamente los mismos, ¿no? Creo que ustedes conocen. Y la reflexión difusa, que es la que tenemos allí. Ahí hay dos ejemplos de reflexión, Ok, vamos a ver un ejemplo. En este caso dice: calcula el ángulo θm2 y el cambio en la dirección del rayo entrante después de ser reflejado por el espejo de medios. Si yo quisiera saber este ángulo θm2, ¿cómo le haría? Ajá, ¿cuánto es? No, ¿qué ángulo es? θm2. M2 es igual a ZM. ¿De cuánto es? Observen que el principio de reflexión que estamos usando es que este ángulo es igual a este ángulo. No lo mencioné, obviamente. A ver, voy a revisar una diapositiva. El principio que estamos usando es que el ángulo incidente es el mismo que el ángulo reflejado, y el ángulo lo consideramos normalmente sobre la normal a la superficie. Entonces, sobre una perpendicular a la superficie, entonces el ángulo incidente, su ángulo es este, y el ángulo reflejado debe ser exactamente igual al ángulo incidente, ¿no? Entonces, ahora sí, conociendo que el ángulo incidente es igual al reflejado, ¿cuánto será? 60. Después tenemos que tener igual a 25, puede ser perpendicular ahí en los obviamente. Ajá. Por lo tanto, como está diciendo el 180, pues tenemos que llegar a 35. Por lo tanto, tenemos que el de 12 es igual a 90 menos 25, que es 55. Pero no es igual, así que es 55.
A ver, vamos a hacerlo juntos. Delta es igual a ¿cuánto? A 25, porque son 90, este es un ángulo recto con esta, 90 menos 25, menos 65, son 25. Y ahora, nosotros sabemos que en un triángulo rectángulo la suma de sus ángulos es igual a 180 grados, por lo tanto, gamma es igual a 180 menos 120 menos 25, ¿qué es? Son 180 menos 120, 60, serían 35 grados. Pero esta es la perpendicular a este espejo. Y por lo tanto, tenemos que el ángulo θm2 es igual a 90 menos gamma, que es igual a 55 grados. Es el ángulo que tenemos ahí. ¿Sale? Por una de las formas de ver el rayo que retorna después de haber sido reflejado por los dos espejos es considerar el ángulo, el cambio de la dirección que nosotros tenemos. El cambio en la dirección sería el valor de beta, esto es, si el ángulo viene hacia acá y cambia completamente a esta dirección, entonces el ángulo beta sería el cambio de dirección del rayo incidente después de que ha sido reflejado por el segundo espejo. ¿De cuánto será ese ángulo de dirección? ¿Cuánto creen que sea? Alfa, perdón, beta. ¿Beta de qué valor debería ser? Lo vamos a calcular observando este triángulo y dándonos cuenta que θ, este es 90 menos θ, este ángulo que nos muestra acá es 90 menos θ, y este ángulo es exactamente igual a este, 90 menos θ, y entonces tenemos 2 veces 90 menos θ, ¿sí está bien? 20. Sería, en este caso, que serían 65 grados, vamos a darle un valor a θ, 90 menos θ, sería 90 menos θ por 2, que es igual a 2 veces ese ángulo. Y luego gamma dijimos que era ¿cuánto? Más gamma que eran 35 grados. 35 grados, y θ, que es θ2, pero que es θ1 era 65 grados. Esto va a ser más alfa, nos va a dar 180 grados. Y entonces alfa es igual a 180 menos 2,90, que sería 180 más 65 por 2, que serían 130 menos 35. Y entonces alfa va a ser igual a, se va 130 menos 35 serían 95, y beta es igual a 180 grados, ¿no? Más bien 180 menos alfa, que serían 180 menos 95, que es igual a 85. Y ese sería el ángulo beta. Es mucho más grande que lo que parece aquí. Ajá. ¿Perdón? Es 70, ajá. A ver, 2 veces 35. Ajá. Acá es 2 por 35, que es Esto porque 2 veces 90 menos 70, que es, ok, aquí está el error, 2 por 35, que son alfa es igual a 180 menos 180, alfa es 60, 130 menos 35 por 2, 70, 180 menos 130 menos 70, que sería igual a 60, serían 40, serían 60 grados, ¿no? y 120. Y beta, por lo tanto, serían 60, serían 120 grados. Ahora sí coincidimos con lo que parece verse. 80 menos 60. Y tenemos
que el cambio en la dirección del ángulo incidente cuando sale del espejo segundo sería 120 grados. Ese ángulo nos va a servir más adelante saber cuál es el cambio en la dirección de un rayo que se refleja en un espejo o en un par de espejos, como en este caso. Vamos a ver más adelante. Muy bien, vamos a pasar rápidamente al concepto de refracción. Decimos que la refracción, cuando un haz de luz en un medio transparente se encuentra con la frontera de otra superficie transparente, otro medio transparente, entonces parte de la energía se refleja y parte de la energía es transferida adentro del medio. Sin embargo, cuando entra en otro medio, pues el ángulo con el que entra es modificado y ahora tenemos un ángulo diferente. A eso le conocemos como refracción y es un fenómeno que es muy común también y es muy interesante de analizar. El principio que no demostramos acá de cómo se presenta, cómo se relaciona el ángulo θ2 con el θ1 es básicamente lo que modifica el ángulo es un cambio en la dirección, más bien un cambio en la velocidad del haz al entrar a un medio diferente. Entonces, al entrar a un medio diferente, la velocidad cambia, la velocidad de la luz cambia, y cuanto más pequeña sea la velocidad en el medio, mayor va a ser el ángulo de cambio. Básicamente, vamos a verlo así. Voy a considerar que esta es la proyección del ángulo incidente sobre el medio. Si ahorita voy a mencionar de nuevo, pero si la velocidad de la luz es menor, entonces el ángulo refractado, el rayo refractado que es se acerca más a la normal con la superficie. Si la velocidad en el medio es mayor, entonces lo que vamos a tener es que el ángulo refractado se aleja más de la vertical. ¿Sí? ¿Cuál es el material con menor velocidad? Bueno, ahorita aquí tengo aire, ¿no? Pero podría ser otro material. Si baja la velocidad acá, el rayo refractado se acerca a la superficie, y si la velocidad se incrementa de la luz, entonces se aleja más de la Sí, pero superficie. Tratando de responder tu pregunta, entre más denso es el material, más lento va a ser la luz. Claro. O sea que, no sé, el diamante tendría una... Sí, dentro del diamante la velocidad sería mucho más lenta. Sí, he visto que el diamante, la velocidad de la luz es como la mitad de la velocidad de luz del vacío. Sí, ahorita voy a poner una lista de índices de refracción y ahí se ve más o menos, ¿no? Ok, entonces, ¿entendimos también los de secundaria? ¿Sí entendimos cómo es? Ok, entonces, aquí vemos el caso, por ejemplo, aquí tenemos aire, la velocidad de la luz alcanza su máximo en el aire, no tiene en el vacío, pero en el aire es aproximadamente igual. Y en el vidrio obviamente va a ser menor, y entonces lo que vemos es que el ángulo refractado se acerca a la perpendicular a la superficie. Por el otro lado, si pasamos de vidrio a aire, entonces lo que vamos a tener es que el ángulo refractado se incrementa comparado con el que entra. Y nosotros aquí definimos el concepto de índice de refracción. Lo definimos como una razón entre la velocidad de la luz y la velocidad de la luz, la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz y en el medio en el que nos encontramos. Y si viera algo como en un solo cuerpo, digamos, ¿cómo sería? Digamos, primero por el aire, el vidrio, el aire, y si hubiera otro abajo, ¿cómo sería su comportamiento? En cada frontera va a estar dándose refracción, dependiendo de si pasa de una velocidad, de un medio donde hay una velocidad mayor a una menor o viceversa. ¿Qué pasaría si qué? En este caso, como la velocidad del vacío es aproximadamente la del aire, entonces pasa de un medio donde hay una mayor velocidad a un medio con velocidad es menor, y entonces el ángulo refractado se acerca más a la perpendicular. ¿Sale? Aquí lo importante tal vez es ver la proyección del ángulo incidente sobre el medio, y entonces el ángulo va a ser mayor, más cercano, el haz va a ser más cercano a la normal o más lejano, ¿no?
¿vale? Ok, entonces así se define el índice de refracción, como una razón de velocidades y por lo tanto no tiene unidades. Si se acerca a la unidad, entonces su velocidad en el medio va a ser mayor. Si el índice de refracción de un material se acerca a la unidad, eso significa que la velocidad en ese medio va a ser mayor, más cercano a la velocidad de la luz, y viceversa. Entre mayor sea su índice de refracción de un medio, menor va a ser la velocidad de la luz en ese medio. ¿Sale? Ok, hay algunos índices de refracción que son interesantes. Tal vez el que estaba mencionando es el del diamante. Ahorita vamos a ver que el diamante es un caso interesante, un caso particular interesante. Tiene un índice de refracción de 2.4. La circonia 2.2 es muy cercano al del diamante. Por eso las propiedades de la circonia a veces son deseables, sobre todo cuando vamos a comprar anillos de compromiso, queremos impresionar. Vamos a ver un poco sobre eso. ¿Sale? Bueno, aquí hay algunos materiales. Normalmente el índice de refracción es abajo de 2. Arriba de 3, de los más grandes, es el fosfuro de galio, que es 3.5, y en el aire y en el dióxido de carbono es aproximadamente 1. No se modifica mucho. Ok, cuando un rayo de luz entra a otro medio, su frecuencia no cambia. Observen, ese es un fenómeno interesante. Si un rayo de luz entra a un medio diferente, la frecuencia no cambia, pero sí lo hace la velocidad y lo hace también la longitud de onda. Ya que la frecuencia no cambia, si cambia la velocidad, entonces automáticamente cambia la longitud de onda, ¿vale? De forma proporcional. Aquí ponía algunas ecuaciones, pero creo que está modificando la computadora. Aquí podemos ver lo que estaba mencionando hace un momento. Si cambia la velocidad, cambia la longitud de onda. Entonces, para que la frecuencia pueda mantenerse constante, al cambiar la velocidad dentro del material, al pasar de un material a otro, la longitud de onda del material cambia para que la velocidad pueda mantenerse. Entonces, los colores no dependen de la longitud de onda, sino de ¿Perdón? los colores. No dependerían de la longitud de onda, sino de la frecuencia. Porque si yo apunto con un láser al agua, sigue viendo, o sea, el láser rojo sigue viendo rojo. Siempre, y la frecuencia cambia, la onda cambia. Ajá. Entonces, el color depende de la frecuencia, no de la longitud de onda. Sí. Lo que claro, efectivamente, el color está directamente relacionado con la frecuencia. Lo que sucede es que la posible confusión está en el hecho de que nosotros normalmente consideramos como lo que tenemos acá, estamos asociando la frecuencia y la longitud de onda directamente, pero estamos hablando en el vacío, ¿no? Entonces sí depende de la frecuencia, pero cuando tú veas ese espectro, dices, bueno, si depende de la frecuencia y no de la longitud de onda, ¿por qué lo ponemos? Porque lo consideramos en el vacío, ¿no? Decimos, pues, para tal longitud de onda tenemos este color y para tal otra longitud de onda tenemos otro color, ¿vale? Entonces, y aquí tenemos la famosa ley de refracción. Aquí la derivaba, la obtenía a partir de del índice 1 sobre B sub índice 2, que es igual a la velocidad 1, que es lambda F, lambda 1 por F sobre lambda 2 por F, y esto que es igual, las frecuencias se cancelan, y lo que tenemos acá es que lambda es igual a, nosotros tenemos la ecuación aquí que decía que n era igual a c sobre b, entonces aquí tendríamos que lambda sería igual a c sobre, lo que tengo es lambda f, velocidad 1, entonces después de acá la velocidad esto es igual a c sobre lambda sobre n, y entonces lo que tenemos acá sería c sobre n1 sobre c sobre n2, cancelamos las velocidades y entonces nos queda n2 sobre n1. Y de aquí obtenemos la ecuación de que b1 sobre b2 es igual a n2 sobre n1, que sustituimos en la próxima ecuación y en la ecuación que teníamos de la ley que regía
la refracción, que era, ¿se acuerdan cuál era? Seno de teta 1. Seno de teta 2 sobre seno de, bueno, seno de teta 1 sobre seno de teta 2 es igual a velocidad 1 sobre velocidad 2. Velocidad 1 sobre velocidad 2. Entonces, cuando sustituimos acá, esto, B1 sobre B2 sería igual a N2 sobre N1. Entonces, de ahí surge, multiplicando N1 por seno de teta 1 y N2 por seno de teta 2, tenemos la famosa ley de Snell de refracción, que es la ley que rige a la refracción en los diferentes materiales. ¿Y qué es la que vamos a usar? La N y la C. ¿A qué significa? La N es refracción. N es el índice de refracción y C es la velocidad de la luz. N es índice de refracción y C es la velocidad de la luz. Y B es la velocidad de la luz en el medio. C en el vacío y B en el medio, particularmente. Para cada material es una constante. Ahora vamos a ver que no necesariamente es una constante, depende también de la longitud de onda, o más bien de la frecuencia de la señal que está incidiendo. El índice de refracción se modifica ligeramente de acuerdo a la frecuencia de la señal incidente, pero caracterizaría a un material si la frecuencia que está incidiendo en el material fuera única. ¿Sale? Entonces, podríamos decir que sí es una constante del medio, pero hay un detalle por allí que también varía el índice de refracción con la frecuencia de la luz que está incidiendo en él, ¿no? Ok. Ahorita voy a hablar un poquito acerca de ello, y esto es lo que da el fenómeno de dispersión. Entonces, ahora yo les hago una pregunta. Ahora, aquí dos ejercicios. Dice un rayo de luz con longitud de onda de 589 nanómetros en el aire y incide con un bloque plano de vidrio crown, un tipo de vidrio que se usa mucho en óptica, que tiene índice de refracción de N igual a 1.52 y tiene una superficie suave, o sea, especular a un ángulo de 30 grados con la normal. Encuentre el ángulo de refracción. A ver, por favor, todos ahí en la libreta. Tenemos que lambda, la longitud de onda de la señal que está en el aire, de la luz, haz de luz, incide en un bloque con índice de refracción 1.52 a un ángulo de 30 grados con la normal. Entonces, de acá, a ver, resolvan por favor rápidamente. Muy básico el ejercicio. Mañana vamos a estar haciendo ejercicios un poquito más elaborados con lentes, mucho más interesantes. Ahí. 19.2, muy bien, excelente. Entonces de aquí tendríamos que hacer la teta 2 sería igual a N2 es ¿cuánto? 1.52. Sería N1 que es 1, sería teta 1, sería 30 grados sobre N2 es 1.52. Y allí tendríamos el valor teta, ¿no? Y la velocidad dentro del bloque es la velocidad dentro del bloque. Nosotros sabemos que n es igual a c sobre la velocidad, entonces b sería igual a c sobre n. Para obtener la velocidad dentro del bloque, c sobre n, c es 3 por 10 a la 8 y n es el índice de refracción. ¿Cuánto dio? 1.97 por 10. Por 10 a la 8, ¿vale? ¿Sí a todos? ¿No? Ok, observen algo interesante, lo pongo aquí como ejercicio. Bueno, en el último inciso, encuentren la longitud de onda dentro del bloque. Entonces, nosotros también podemos obtener la longitud de onda dentro del bloque con la fórmula de que n es igual a ¿qué cosita teníamos acá? ¿No? ¿Para qué? Con la de B igual a lambda sobre la Así es, ¿verdad? Con la B1 sobre B2 sobre B2 era igual a lambda 1 sobre lambda 2, ¿no? Y aquí podríamos tener La longitud de onda
La longitud de onda dentro del bloque sería lambda 2, es la que nos están pidiendo. Lambda 2 es igual a lambda 1 sobre B2 sobre B1, ¿no? Pero B1 es C, entonces con eso podemos tener. ¿Cuánto les dio? 387.5. Ok, casi 388 nanómetros, ¿no es cierto? Ok. Ahora, algo relacionado directamente con lo que me preguntaban. ¿Cómo es el índice de refracción en un material? Es constante. Para una frecuencia específica sí lo es, pero el índice de refracción varía de acuerdo a la longitud de onda del haz de luz que está en el aire, que impacta al medio. Entonces, normalmente el índice de refracción se reduce de una manera a la menos X con el incremento del índice de refracción. Entonces, ¿cuándo se refracta más? Cuando tenemos el rojo incidiendo sobre un bloque, o cuando tenemos el... ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuándo se refracta más? El violeta. El violeta. Es más energía, genera más. Observen, el índice de refracción. ¿El violeta? El índice de refracción es mayor con una menor longitud de onda. El violeta está en este nivel, entonces el índice de refracción efectivamente es mayor, su velocidad es menor y por lo tanto sí se refracta más, ¿no? Con el violeta que con el rojo. Esto lo vemos acá y lo vemos cuando dejamos pasar más de luz. Entonces, como los índices de refracción cambian ligeramente de acuerdo al tipo de longitud de onda que está entrando al prisma, los haces, el prisma se encarga por refracción de separar las diferentes frecuencias, longitudes de onda de la luz, ¿no? Aquí también algo interesante, como nota, hablamos de luz blanca, cuando la luz que recibimos del sol, cuando hay una combinación de todas las frecuencias de la luz combinadas, entonces lo que nosotros vemos es luz blanca, ¿vale? Cuando se separan entre ellas es cuando vemos el espectro de colores, ¿no? Ok, ahora el fenómeno de dispersión da lugar a un fenómeno que vemos cuando llueve y hay luz a la vez, cuando está el sol y está lloviendo, entonces vemos el arco iris. Lo que sucede es que cuando los rayos del sol, que son luz blanca, impactan con una gota, poniendo que fuera completamente esférica, entonces ya que el violeta se refracta más que el rojo, por ejemplo, haciendo las comparaciones entre los extremos, entonces suponiendo que aquí estuviera la superficie la normal a la superficie, entonces vemos que se acerca más el violeta que el rojo. Después de tener una reflexión y obviamente también una refracción, se pierde parte de la energía, pero parte de ella es reflejada, y de nuevo el incremento en el ángulo, en la diferencia de ángulos entre el violeta y el rojo. Aquí está el violeta, aunque no se vea bien, el ángulo es refractado aún más que el rojo, y entonces normalmente cuando sale de la gota de agua, experimentalmente se puede mostrar que el violeta se refracta a 42 grados, el cambio de dirección. ¿Se acuerdan que hicimos el ejemplo del cambio de dirección? El cambio de dirección del violeta es aproximadamente 42 grados, más bien el del rojo es 42 grados y el del violeta es 40 grados el cambio en la dirección. Cuando la luz viene e impacta sobre todas las gotas de agua, entonces ese cambio de dirección que sufren ambos, el cambio del índice de refracción produce que haya una descomposición en estas frecuencias y podamos ver diferenciado el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el violeta. Podemos ver eso. De hecho, algunas veces, dependiendo del ángulo con que entre la luz, a veces se vuelve a dar una reflexión y
además del arcoíris que vemos un arcoíris secundario en algunas ocasiones, debido a otra reflexión, y entonces se forma no solamente un arcoíris, sino arcoíris secundarios. De hecho, experimentalmente se pueden formar muchos más arcoíris. ¿Qué pasa con los arcoíris circulares? ¿Arcoíris circulares? Los halos. Los halos. Es donde el fenómeno de ovni, ¿no? Mentira. ¿Cómo son los halos? Es un círculo que se le pone al sol. Bueno, pero es que está relacionado más con la... Sí, también Pero son sucede. un arcoíris circular en el sol. Sí, no sabría decirte qué lo forman, no los he visto, es más. Creo que sí los he visto en las noticias, pero sí a veces se forman los halos alrededor de la luz. Ok, vamos así. Y entonces vemos algo, después vamos a terminar con este tema que es reflexión interna total, que es un fenómeno muy interesante que da lugar a lo que son las fibras ópticas y el uso tan extenso que tienen las fibras ópticas. ¿Qué pasa si nosotros tenemos la luz pasando de un medio a otro, de un medio que tiene menor, tiene una mayor índice de refracción que otro? Si pasamos de un medio con mayor índice de refracción que otro, entonces observen lo que pasa. Si este medio tiene un mayor índice de refracción, entonces esta es la proyección del ángulo incidente, del rayo incidente. Entonces, si pasamos de un índice de refracción mayor a uno menor, o sea, de una menor velocidad a una mayor velocidad, entonces nosotros nos alejamos de la normal a la superficie. Conforme el ángulo incidente va siendo cada vez mayor, el ángulo incidente se mide acá, va siendo cada vez mayor, entonces llega un momento en que sabemos que parte de la luz que incide sobre la superficie es refractada y parte es reflejada. Llega un momento en que toda la que es refractada tiene un ángulo de 90 grados y ya no se refracta, sino que empieza a reflejarse completamente. A este ángulo en el que se da la reflexión completa le llamamos ángulo crítico. Este fenómeno solamente se presenta si el índice de refracción al que pasamos es menor. ¿Qué pasaría si fuera un índice de refracción mayor? Lo que tendría, pues estaba así, ¿no? Entonces el refractado estaría más cercano a la normal y nunca se daría la situación en la que toda el haz de luz es reflejado o simplemente brillado en un ángulo de 90 grados. ¿Cómo calculamos ese ángulo crítico? Bueno, es el punto donde θ2, que sería este ángulo, es igual a 90 grados. El punto donde θ2 es 90 grados, entonces el ángulo incidente correspondiente a cuando tenemos una refracción de 90 grados le llamamos ángulo crítico. ¿Sale? Entonces este fenómeno solo se presenta cuando pasamos de un índice de refracción mayor a uno menor. ¿Vale? Y lo podríamos calcular con la ley de Snell, ¿no? Si el ángulo θ2 es igual a 90 grados, entonces despejando el ángulo crítico, seno de θc, pues nos daría esto, ¿no? θc sería el inverso del seno de n2 sobre n1, ¿no? ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, por ejemplo, el caso del diamante que mencionaba su compañero. El diamante tiene uno de los índices de refracción mayores, que es aproximadamente 2.4. Es de los materiales más densos que hay, como decía el compañero. Y cuando las aristas en las que es cortada el diamante tiene ciertos ángulos, la luz que entra dentro del diamante pues va teniendo una reflexión interna total varias ocasiones antes de que la luz salga del material completamente disperso. Y lo que nos muestra que tenemos una mayor trayectoria de la luz dentro y tenemos una mayor dispersión de colores, por lo tanto, cuando nosotros incidimos luz sobre un diamante o simplemente lo vemos, pues lo vemos que brilla con diferentes colores, muy hermoso, ¿no? Lo que le da la característica más llamativa al diamante.
Hay algunos otros materiales que lo presentan, por ejemplo, la zirconia, bueno, su ángulo crítico es de 24 grados. Observen que es bastante pequeño, incluso aunque la luz incida sobre él. Por ejemplo, esta es la superficie, este es la normal a la superficie, aunque incida bastante perpendicular con 24 grados, mucho mayor que 24, se da una reflexión interna total. Y eso lo hace interesante, ¿sí? Cada material tiene ya un ángulo crítico establecido. Sí, de acuerdo al índice de refracción. El índice de refracción determina el ángulo crítico y lo determinamos así con esta ecuación que acabamos de ver, ¿no? El ángulo crítico lo podemos determinar de esta forma, ¿no? Para cada material. Claro. Pero ahí está suponiendo que pasa al vacío, ¿verdad? Con el ángulo crítico. Sí. O sea, al aire. Sí, pasa, suponiendo que pasa al aire, ¿no? Tenemos el diamante pues en el aire, ¿no? Claro, si lo introduces dentro de un material que tiene un índice de refracción semejante, entonces no se va a dar. ¿Vale? Creo que por eso meten lo que parece diamante, lo meten en un material que tiene un índice de refracción semejante y entonces pueden descubrir si realmente es diamante o es otro material, ¿no? Eso es una de las formas que lo hacen, ¿no? Ok, entonces, otro de los materiales es la zirconia. Zirconia. Ustedes, cuando van a una joyería y quieren comprar un anillo, una de las cosas que les ofrecen son la zirconia, como lo más cercano al diamante, también que es llamativo, porque también tiene un índice de refracción semejante al del diamante, es de 2.2 contra 2.4 del diamante, y también presenta características similares, ¿no? También es cortado de esta forma. Algo interesante, en el caso de los peces que están en el lago, su ángulo crítico es de 48.8 grados. Esto significa que si el pez quiere ver más inclinado que eso, por ejemplo 60, 50 grados, si estuviera exactamente a 48.8 grados y quiere ver algo, lo que va a ver va a ser todo lo que hay sobre la superficie del agua. Y si quiere ver más cercano, lo que va a ver va a ser el fondo del mar. Ya termino, Elías. Un minuto. Y por último termino con esto, que son fibras ópticas. ¿Qué es lo que hacen con las fibras ópticas? Pues precisamente se tiene un núcleo de plástico de un índice de refracción mayor a un recubrimiento con índice de refracción menor. Y entonces, como la luz va sobre el plástico, entonces si impacta las fronteras de este núcleo, lo impacta con un índice que es mayor que el ángulo crítico y por lo tanto la luz se mantiene dentro del láser, ¿sale? Hay dos tipos de fibras, unas fibras monomodo, fibras multimodo, que son graduales el cambio. La monomodo es abrupto, entonces es algo que se presenta ahí. No sé si ustedes han visto las figuritas esas esas de Navidad, las fibras ponen luz y la luz sale en los extremos de las fibras. Bueno, es una aplicación directa al concepto de índice de refracción total. Muy bien, entonces vamos a dejarla ahí, ya estás, compañero. Y mañana vamos a estar trabajando con algunos ejercicios un poquito más elaborados con lentes y con cristales refractivos, cristales convexos. Entonces, digamos, para la informática, podemos hacer una fibra óptica porque se más rápido. Bueno, lo que sucede es que hay muy poca pérdida en la fibra, y entonces únicamente se va por la misma absorción del material o por las absorciones extremas, y lo que tenemos es que hay un ancho de banda.